Vale, tengo que reconocerlo. Los factores de conversión no siempre me gustaron. No. Yo soy de los que en los primeros años de docencia exigía siempre a mis alumnos que me explicaran los problemas paso a paso, usando por supuesto las fórmulas que aprendíamos en clase, pero no me gustaba que usaran factores de conversión. Es como si el uso de factores fuera a llevarlos por el mal camino, no sé si me entendéis. Tú quieres que tus alumnos aprendan lo máximo y es como que esa mecánica me parecía demasiado simple. Un problema que aparentemente era un problema, pues, bueno, pesado, pues coño, que con unos factores lo sacaba en un momento, o sea, había ahí gato encerrado. Pero por suerte cambié de opinión. Cambié de opinión porque realmente aplicar factores de conversión exige conocer los conceptos. Es decir, cada uno de los factores que tú vas aplicando cuando resuelves un problema se basa precisamente en entender una magnitud o una relación entre magnitudes. Así que, bueno, que os voy a contar de la economía, ¿vale? O de la elegancia que tiene. Sí, bueno, sí os lo voy a contar. Además, os lo voy a contar resolviendo un problema concreto que he preparado justo para eso. Y lo vamos a hacer de dos maneras, con factores y sin factores. Vosotros juzgaréis cuál es la diferencia y con qué os quedáis. No tiene por qué haber una forma mejor que la otra. Venga, vamos con ello. Y vamos a ver todo esto resolviendo una reacción química en la que vamos a tener que realizar cálculos masa-masa. Partimos de un reactivo que no es un reactivo puro, es un mineral, hematita. Bueno, vamos a ir leyendo el enunciado y vamos escribiendo la reacción porque, como ya sabéis, todo el problema de tecnología se basa en la ecuación química ajustada. Bien, dice que el óxido de hierro 3, cuya fórmula sería Fe2O3, reacciona con aluminio para formar óxido de aluminio y hierro. Vale, así que los reactivos serían el óxido de hierro más aluminio metálico, se transformaría en óxido de aluminio más hierro metálico. Nos dice la reacción también que tiene una entalpía de 3348, que es bastante elevada. ¿Vale? Una entalpía de reacción de 3348 kilojulios por cada mol. Y entonces podemos tener la duda de por cada mol de qué, obviamente se refiere por cada mol de óxido de hierro que reacciona. Bien, el primer paso, obviamente, como siempre, es ajustar la ecuación. Vemos que tenemos aquí dos átomos de hierro y aquí solamente uno. Aquí un átomo de aluminio, aquí hay dos, así que, bueno, pues bastante sencillo. Así que tendríamos que por cada mol de óxido de hierro 3 que reaccione, pues se necesitan 2 moles de aluminio, se genera 1 mol de aluminio y 2 moles de hierro. Es una reacción bastante interesante, bastante importante a nivel de aplicación industrial, tiene muchas aplicaciones. Clásicamente gusta una aluminotermia, el mecanismo muy sencillo, el aluminio es un metal químicamente muy activo, digamos que tiene más apetencia por el oxígeno que el propio hierro, de forma que el aluminio se combina con el oxígeno y expulsa el hierro. Es decir, de esta manera, de hecho, podemos tener metales, por ejemplo, si tenemos óxido de titanio, donde el titanio es muy caro, pues podríamos hacer reacciones con aluminio, expulsaría el titanio y nosotros recuperaríamos ese titanio. Es decir, para la obtención de metales es una reacción que es interesante. No es precisamente esta la forma de obtener hierro en las minas, en la siderurgia, porque el aluminio que sirve como reactivo es más caro que el propio hierro. Creo que en la Primera Guerra Mundial se utilizaba la reacción, como es muy exotérmica, para fabricar bombas incendiarias, pero desde luego no es esa su principal aplicación, porque bueno, no es precisamente una reacción explosiva, sí una reacción que genera una temperatura elevadísima y de hecho se puede utilizar para cortar metales. Es decir, si aplicamos esta mezcla sobre cualquier chapa metálica, la va a cortar porque va a generar hierro fundido que va a derretir literalmente la pieza metálica que sea, aunque su aplicación más interesante es justamente la contraria. Se suele utilizar para soldar metales como los raíles en las vías de tren o en grandes construcciones en los puentes. Lo primero que se hace es alinear bien los raíles, se coloca un molde refractario alrededor de la junta, se calienta lo máximo que se pueda y luego se vierte la mezcla de termita en un crisol, se prende para que se inicie la reacción y va a generar un hierro líquido que va a ir goteando, que va a ir cayendo hacia la junta y así se consigue que se funda el hierro que se ha producido con los extremos de los raíles. Cuando se retira el molde se queda un exceso que hay que retirar, que hay que alisar para tener un acabado perfecto y te quedan dos raíles perfectamente unidos.
Pero también se utiliza en pirotecnia porque, bueno, los destellos del metal fundido generan iluminación. Por ejemplo, los de cobre suelen generar tonos verdosos y azulados, los de hierro, obviamente, colores anaranjados, los de magnesio, pues, colores blancos, etcétera, etcétera. Nos piden que calculemos la masa de hierro y la energía que se intercambia cuando reaccionan 137 gramos de hematita, es decir, del mineral, que no es 100% óxido de hierro, solamente 94% de óxido de hierro. Entonces, bueno, pues tenemos que tener muy claro que las reacciones químicas no funcionan por masa, sino que funcionan por moles. Así que, como ya tenemos la ecuación ajustada en moles, nuestro plan sería el siguiente. Obviamente vamos a arrancar desde los 137 gramos de hematita y usando ese porcentaje, usando la riqueza, ese 94%, pues vamos a poder calcular cuántos de esos 137 gramos son óxido de hierro 3. Una vez que tengamos la masa de óxido de hierro 3, esa masa tendremos que transformarla a moles, y obviamente eso lo vamos a hacer utilizando la masa molar del óxido de hierro 3. Una vez que tengamos los moles de óxido de hierro 3, ya sí, utilizando la estequiometría de reacción, pues sabemos que cada mol genera 2 moles de hierro, podremos obtener cuántos moles de hierro se van a obtener. La información que necesitamos es simplemente la estequiometría, es la relación estequiométrica 1 a 2, ¿vale? Y una vez que tengamos ya los moles de hierro, pues utilizando la masa molar del hierro, la masa de hierro que se va a generar, que es nuestro objetivo, tener la masa de hierro, ¿vale? Luego haremos lo de la energía que se genera. Bien, pues vamos a aplicar ya este paso, así que tendríamos que realizar pues un cálculo, 2, 3 y 4, ¿vale? Vamos con el primer paso. El primer paso sería calcular qué masa de óxido de hierro hay en la mezcla, hay en el mineral. La masa de óxido de hierro sería, hay que saber simplemente aplicar un porcentaje, 94 partido por 100, que también se puede poner como simplemente 0,94, por 137 gramos. Salen 128,78 gramos, son muchas cifras significativas en realidad, habría que redondearlo a 129, pero bueno, vamos a hacer una cosa, no lo vamos a redondear, porque si empezamos a redondear ya, pues empezamos a acumular redondeo y al final pues tenemos un margen de error bastante alto. Segundo paso, una vez que tenemos la masa de óxido de hierro, hay que calcular cuántos moles, y sabemos que hay que utilizar la masa molar. Simplemente para calcular los moles de una sustancia, dividimos la masa de sustancia, la masa de óxido de hierro, entre la masa molar, en gramos se van con gramos, sale un número con muchas cifras decimales que, bueno, vamos a redondear a 0,807 moles. Así que ya tenemos que en la mezcla, en los 137 gramos de mineral, había 0,807 moles de óxido de hierro 3. Tercer paso. Pues bueno, pues vamos al tercer paso, que sería, usando, ya que sabemos los moles de óxido de hierro 3, usando la estequiometría 1 a 2, obtener los moles de hierro. Esto, bueno, pues requiere realizar una relación estequiométrica por fracciones, aunque bueno, también se puede escribir una frase diciendo que como por cada mol de óxido de hierro 3 se producen 2, por tanto se producirá el doble, ¿vale? Entonces escribimos un poquitito la frase. Entonces se producirán el doble de 0,807. Sale 1,614, no vamos a redondearlo por no acumular más errores. Bien, ya estamos en el tercer paso, hemos dado los 3 primeros pasos y ya nos queda simplemente calcular la masa de hierro que se obtiene. Para ello, para conseguir la masa de hierro, tendríamos que coger los moles que se van a generar, 1,614, y multiplicarlo por la masa molar, 55,8 gramos que son cada mol. Como veis, las unidades encajan perfectamente. Siempre que utilizamos la fórmula correcta, las unidades tienen que encajar, evidentemente. Y se obtiene una masa que, bueno, pues sería de 90,1 gramos, ¿vale? Bien, así que ya tenemos el problema perfectamente resuelto. Hemos planteado perfectamente la estrategia, la hemos aplicado y en 4 pasos tenemos la solución. No voy a resolver la parte de termoquímica, lo vamos a dejar para después. Vamos a hacer ahora esto mismo, pero únicamente utilizando factores, ¿vale?
arrancamos obviamente de los 137 gramos de hematita, que como sabemos tiene un 94% de óxido, y tenemos que calcular qué masa de hierro. Evidentemente, para realizar todas las operaciones vamos a necesitar las masas molares de las dos sustancias implicadas, es decir, del óxido de hierro 3 y de hierro, que hemos visto antes, pero vamos directamente a calcular cuánta masa de hierro se genera. Vamos a directo, como un obús. Bien, arrancamos desde los 137 gramos de hematita. La técnica de los factores lo único que tiene es que hay que escribir perfectamente, o sea, detallar cada uno de los números que pongamos exactamente qué es lo que significa. Y dedicarse a ver que se van contrarrestando, digamos, unidades con unidades hasta que quede al final lo que nosotros queremos. Bien, 137 gramos de hematita, ¿vale? Como yo lo que quiero calcular son gramos de hierro, evidentemente tengo que cargarme esos gramos de hematita, ¿vale? Tengo que, de alguna manera, conseguir que desaparezcan. O sea, ¿qué sabemos de la masa de hematita? Pues sabemos que el 94% de la hematita es óxido de hierro, lo cual significa que por cada 100 gramos de hematita, que es el mineral, solo hay 94 gramos de óxido de hierro. Con este primer factor, si lo aplicamos, vamos a ir tachando unidades a medida que más avancemos, gramos de hematita desaparecen, ya tendríamos cuántos gramos de óxido de hierro van a reaccionar. Sería equivalente al primer paso que hemos dado antes. Cambia la forma de expresarlo, pero la operación es la misma. Bien, segundo paso. Ahora que tenemos gramos de óxido de hierro, yo no quiero calcular los gramos de óxido de hierro, así que voy a poner gramos de óxido de hierro 3 abajo. ¿Con qué puedo relacionar la masa de óxido de hierro 3? Pues evidentemente con la masa molar. Yo sé que 159,6 gramos son un mol de óxido de hierro 3. De esta manera ya estaríamos eliminando la masa por gramos de óxido de hierro 3 y tendríamos los moles. Pero continuamos porque no hemos llegado hasta la meta. Queremos gramos de hierro, no moles de óxido de hierro 3. Así que otro factor de conversión. No quiero moles de óxido de hierro 3. Sabemos que cada mol de óxido de hierro 3 genera 2 moles de hierro. Pues eso es lo que vamos a poner en nuestro factor. Bien, con este factor, ¿a dónde hemos llegado? Pues a calcular los moles de hierro. Y ya estamos a un paso. Una vez que ya tenemos los moles de hierro, con un último factor, que es la masa molar. Obviamente, la masa molar es la magnitud que relaciona moles de una sustancia con gramos de esa misma sustancia. Bueno, pues tenemos que un mol de hierro son 55,8 gramos de hierro. De esta manera ya podríamos eliminar moles de hierro, y tenemos los gramos de hierro. Realizamos la operación matemática y nos sale 90,0 gramos. Difiere un poquito de lo que hemos tenido antes, pero si ahora os pregunto de qué número os fiáis más, bueno, de qué número me fío yo más, obviamente de este. ¿Por qué? Porque yo he realizado la operación con la calculadora una sola vez y tengo un solo redondeo, mientras que antes he ido arrastrando números y bueno, quieras que no, te tendrá más margen de error, ¿vale? Entonces, uno de los puntos a favor de utilizar factores justamente es que redondeamos menos veces, arrastramos menos números y por tanto somos un poquito más precisos. Otro punto a favor, pues yo que sé, he tenido que borrar la pizarra de antes para poder resolver por factores. Mirad lo que me ha ocupado la resolución con factores, un renglón. Así que, segundo punto a favor, economía. Tercer punto a favor, elegancia. Es completamente elegante. Si lo vais viendo, es que se lee. O sea, tú vas leyendo los factores y vas explicando literalmente lo que ha hecho. 137 gramos de hematita multiplicado por 94 gramos de hierro que contiene cada 100 gramos de hematita. A la vez se divide por 156 gramos de óxido de hierro que hay por cada mol, multiplicado por 2 moles de hierro que se obtienen por cada mol de óxido de hierro que reacciona, y multiplicado por los 55 gramos de hierro que son cada mol. Pues es que se puede verbalizar literalmente lo que pone ahí, ¿vale? Así que, bueno, pues digamos que el primer método, y paso a paso, está muy bien, ¿vale? Pero es gatear y este es correr como un atleta. ¿Sí?
evidentemente yo os recomiendo encarecidamente que aprendáis a resolver problemas de trigonometría con factores porque vais a volar, literalmente. Bien, vamos a resolver ya la segunda parte. Tenemos que calcular la energía intercambiada al reaccionar esos 137 gramos de hematita. Tenemos que, es una reacción muy isotérmica, de signo negativo significa que es energía desprendida, y nos está diciendo, en realidad, vamos a ponerla en forma de factores para que lo verbalicemos, y significa que se desprenden 3.348 kilojulios de energía. El signo negativo es interesante, siempre significa exotérmico, por cada mol de trióxido de hierro que reacciona, ¿vale? Y lo vamos a utilizar como factor de conversión. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, como no tenemos aquí los cálculos intermedios, lo que podemos hacer es arrancar igual que antes y nos paramos justamente donde hablé de moles de trióxido de hierro, aquí. O sea, tendríamos que copiar literalmente toda esta parte abajo, lo voy a hacer, de manera que si os fijáis, iríamos eliminando unidades y llegaríamos hasta moles de óxido de hierro 3, y a partir de aquí el factor de conversión que hay que aplicar sería que por cada mol de trióxido de hierro se generan 3.348 kilojulios de calor que se desprende en la reacción, ¿vale? El signo negativo también lo podéis quitar, ¿vale? Yo lo voy a dejar. Será un valor de, que me está dando un resultado de 2.701 kilojulios. Así que la reacción desprendería al ambiente una energía de 2.701 kilojulios en forma de calor, ¿vale? Bien, y con esto creo que es suficientemente elocuente para que tú ya decidas pues, lo que tienes que hacer en el futuro. Bien, con esto y un bizcocho, hasta mañana.